Vocabulario. Repaso de quinto de primaria. Las palabras sinónimas son aquellas que tienen el mismo significado, como por ejemplo comenzar y empezar. Las palabras antónimas son las que tienen significados opuestos o contrarios, como por ejemplo valiente y cobarde. Las palabras monosémicas son todas aquellas palabras que tienen un único significado, por ejemplo, la palabra anciano. Sin embargo, a diferencia de las anteriores, existen también palabras que tienen más de un significado. Son las palabras polisémicas. Un ejemplo de ello es la palabra sueño. Sueño puede significar ganas de dormir o también deseo de conseguir algo. Las palabras individuales son las que nombran a una sola persona, animal o cosa. Por ejemplo, la palabra flor. Las palabras colectivas, por otra parte, son aquellas que nombran a un conjunto de personas, animales o cosas. Por ejemplo, la palabra ramo. Un ramo es un conjunto de flores. Una familia de palabras es un conjunto de palabras que se forman a partir de una en concreto. Todas ellas se relacionan por su significado y, además, comparten una parte común. Por ejemplo, catarro, acatarrarse, acatarrado. Todas ellas forman una familia de palabras. Las palabras homónimas son aquellas que se pronuncian igual, se escriban o no de la misma forma. Por ejemplo, la palabra hay, del verbo haber, suena igual que ay, de exclamación. Las palabras parónimas son las que se pronuncian de forma parecida. Por ejemplo, las palabras especial y espacial. Un campo semántico es el conjunto de palabras de la misma clase gramatical que comparten un rasgo de significado. Es decir, todas las palabras de un campo semántico deben ser todas sustantivos, o todas adjetivos, o todas verbos, pero no mezcladas, siempre de la misma clase gramatical. Un ejemplo de ello son los sustantivos gallo, zorro, perro y oveja. Todos ellos son sustantivos y forman parte del campo semántico de los animales. El campo léxico es parecido al campo semántico, pero con la diferencia de que el conjunto de palabras pueden ser de distinta clase gramatical. Es decir, podemos mezclar sustantivos, adjetivos o verbos que se relacionen con un mismo tema. Por ejemplo, las palabras terror, aterrorizado o asustar son palabras relacionadas con el miedo y forman un campo léxico. Las palabras compuestas son las que se forman uniendo dos o más palabras. Por ejemplo, cumpleaños. Por el contrario, las palabras simples son las que no se componen de otras palabras. Por ejemplo, pantalón. Los prefijos son partículas que se añaden al principio de otras palabras para formar otras nuevas. Por ejemplo, la palabra anteayer está formada por el prefijo ante y la palabra ayer. Los sufijos son partículas que se añaden al final de otras palabras para formar otras nuevas. Por ejemplo, con el sufijo boro, que significa comer, podemos formar la palabra carnívoro. Dentro de los sufijos encontramos los diminutivos. Estos dan idea de tamaño pequeño. Los más habituales son illo, illa, ito, ita, in
ina. Por ejemplo, de pájaro, pajarillo, de coche, cochecito, de pequeño, pequeñín. También hay sufijos aumentativos. Estos dan idea de gran tamaño. Los más habituales son on, ona, azo, aza, ote, ota. Por ejemplo, de torre, torreón, de ojos, ojazos, de muñeco, muñecote. Finalmente, encontramos también los sufijos intensivos. Estos se utilizan para aumentar el grado de los adjetivos, convirtiéndolos en superlativos. Estos sufijos intensivos son ísimo, ísima. Por ejemplo, de joven, jovencísimo. Y hasta aquí el repaso de vocabulario de quinto curso de primaria.